Recuerdo aquella noche. La luna apenas iluminaba el terreno pantanoso donde nosotros nos encontrábamos. La misión era un rescate en una zona de conflicto, un pueblo que había sido tomado por un grupo insurgente. Nos habían informado que había civiles atrapados, y como miembros de los Gafes, era nuestro deber sacarlos de allí. Sin embargo, lo que experimentamos esa noche fue más allá de cualquier escenario de lucha que hubiera imaginado. Nos desplazamos en silencio, cada uno de nosotros en alerta máxima. Sabíamos que el enemigo estaba a la vista, pero también había algo más en el aire, una tensión palpable que no podía ignorarse. Al acercarnos al pueblo, noté que todo estaba demasiado tranquilo. No había ruido de vida, ni el zumbido de los insectos, solo un silencio abrumador que se cercenía sobre nosotros como una sombra. Entramos en el pueblo y comenzamos a registrar edificios. En uno de los primeros, encontramos signos de lucha, muebles volcados, paredes marcadas por balas, pero lo que me impactó fue el rastro de líquido vital que conducía hacia el fondo de la casa. Sin pensarlo, seguí la estela. Mis compañeros me gritaron que volviera, pero algo en mí me decía que debía seguir adelante. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una habitación cerrada. La puerta estaba entreabierta y un murmullo llegó a mis oídos, un sonido que parecía un lamento. Empujé la puerta suavemente y entré. La habitación estaba oscura y al encender mi linterna encontré una escena que jamás voy a olvidar. En el centro había un hombre, visiblemente traumatizado, con las manos atadas y la mirada perdida. Su rostro reflejaba un terror que me heló por completo, pero lo que me dejó paralizado fue la sensación de que no estaba solo en la habitación. Era como si una presencia oscura flotara en el aire. El hombre no me veía. Su mirada estaba fija en un punto detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Aún así, el frío en mi espalda se intensificó. Logré liberar al hombre y lo llevé hacia el exterior, donde mis compañeros esperaban. Pero mientras corríamos, las voces comenzaron. Eran susurros, como si el viento cargara con las palabras de aquellos que habían sufrido en ese lugar. Mi compañero también comenzó a mostrar signos de inquietud. Algunos mencionaron que habían sentido algo extraño, una presión en el aire que no podían explicar. Al evacuar al hombre noté que varios rehenes más estaban desaparecidos. Regresamos a buscar, pero el ambiente se había vuelto opresivo. Cada habitación que revisábamos parecía estar impregnada de un dolor palpable. Los gritos de los rehenes resonaban en mi mente y sentía que algo nos observaba desde las sombras. Cada rincón del pueblo parecía estar cargado de una tristeza ineludible. Finalmente los encontramos en un sótano. Estaban en estado de shock, pero cuando intentamos sacarlos, comenzaron a gritar que no querían salir. Sus ojos reflejaban un terror que no comprendía del todo. Eran como marionetas atadas a un hilo invisible, incapaces de escapar del horror que habían vivido. Con el tiempo logramos evacuar a todos, pero la sensación de ser perseguidos no me abandonó. A medida que nos alejábamos del pueblo, sentí que algo se quedaba atrás, algo que había estado esperando. Esa noche los ecos de lo que sucedió allí jamás me dejaron. Las pesadillas comenzaron a acecharme. Cada grito, cada susurro, se convirtió en un recordatorio de que en medio de esta lucha hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Los días posteriores fueron un tormento. Mis compañeros hablaban de visiones extrañas y de un sentimiento de que el pueblo estaba vivo, como si el sufrimiento de aquellos que habían sido atrapados allí aún impregnara el aire.
No era una fantasía, sino una realidad cruda y desgarradora que se adhirió a nuestras almas. Al día de hoy nunca voy a olvidar esa misión. No solo rescatamos vidas, sino que también nos enfrentamos a los ecos de un sufrimiento que se niega a ser enterrado. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros.
Con una voz temblando, la figura se movió lentamente hacia nosotros y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante y el pánico se adueñó de mí. «¿Qué quieren?», preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. «Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. «Este lugar no es lo que parece», dijo con tono suave. «Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos.
Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Tenemos que actuar, susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán. El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla,
Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. El frío de la noche se sentía como un cuchillo al atravesar mi uniforme. Era una de esas misiones que no se olvidan, un rescate en una zona de conflicto, donde el eco del caos resonaba como un tambor en el fondo de mi mente. Nos habían informado sobre la desaparición de un grupo de civiles en un pueblo que en su momento había sido un bastión de la resistencia. El objetivo era claro: entrar, buscar y sacar a cualquier sobreviviente. Pero lo que encontramos fue algo que ni el entrenamiento más riguroso podría haber preparado. A medida que nos acercábamos al pueblo, el silencio era abrumador. No había el usual murmullo de la vida cotidiana, solo un vacío que parecía tragar todo sonido. Mis compañeros y yo avanzábamos en formación, cada paso calculado, cada respiración contenida. La tensión en el aire era densa, como si el mismo lugar estuviera consciente de nuestra presencia. Al llegar al centro del pueblo, lo que encontramos fue un horror que se asemejaba a un escenario de conflicto. Edificios en ruinas, coches volcados y el rastro de un enfrentamiento reciente. Pero lo que más me impactó fueron las miradas vacías de aquellos que aún quedaban. Gente que había perdido todo, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. Mientras buscábamos, no podía quitarme la sensación de que algo más estaba presente, algo que iba más allá de lo visible. Fue entonces cuando lo escuché. No era un ruido del viento, ni el eco de los escombros. Era una voz, débil pero clara, que parecía llamar a mi nombre. Yo me detuve en seco, la adrenalina corriendo por mis venas. Mis compañeros notaron mi pausa y se giraron hacia mí, preguntándome qué pasaba. Les expliqué lo que había oído, pero solo obtuve miradas escépticas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía seguir ese sonido. Como pude, me separé del grupo, avanzando hacia un edificio que parecía más intacto que los demás. A medida que me acercaba, la voz se hacía más fuerte, más insistente. Era casi como si estuviera guiándome. Entré en el edificio y lo que vi me dejó sin aliento. Había una habitación que, a pesar de la destrucción a su alrededor, parecía haber sido un refugio. En el centro, una figura se encontraba acurrucada temblando. Era una mujer, con sus ojos llenos de terror y desesperación. Al acercarme, la voz se detuvo, y la mujer me miró con una mezcla de reconocimiento y miedo. Comencé a hablarle, intentando calmarla, explicándole quién era y que estaba allí para ayudarla. Pero sus ojos se dirigieron a algo detrás de mí, y su rostro se tornó pálido. Yo me giré rápidamente, pero no había nada. El aire se sentía más pesado, y la sensación de ser observado me invadió. Decidí que era hora de salir de allí. Con la mujer a mi lado, regresamos al exterior donde el resto del equipo esperaba. Al vernos se acercaron rápidamente, pero yo no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que algo nos seguía. La mujer comenzó a hablar balbuceando palabras que parecían desconectadas sobre sombras y gritos, y su rostro reflejaba un terror que no podía comprender del todo. Logramos evacuarla, pero esa experiencia nos dejó marcados. Durante días yo no pude dormir. La sensación de que algo había estado presente en ese edificio, de ese algo que pudo haber estado esperando. Mis compañeros comenzaron a experimentar sueños extraños.
visiones de lo que había sucedido en el pueblo, hombres y mujeres que habían sido atrapados en el conflicto y que al parecer no habían encontrado el descanso. Años después sigo cuestionándome sobre lo que ocurrió aquella noche. La mujer fue rescatada, pero la sensación de que había algo más en ese lugar es algo que al día de hoy no me abandona. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial, y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer.
Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. Era una noche fría, el tipo de noche que hacía que el aire pareciera más denso, como si el propio entorno se oponía a nuestra misión. Habíamos recibido informes sobre un grupo de rehenes en una zona rural, un lugar alejado de cualquier civilización. Como parte de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a la adrenalina y al peligro, pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Al llegar a la zona designada, el sonido de los grillos era ensordecedor, como si el campo mismo temiera lo que estaba por suceder. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 hombres. Todos nos movíamos en silencio. Las sombras nos cubrían mientras ajustábamos nuestros equipos. A medida que nos acercábamos a la finca donde se creían que estaban los rehenes, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque éramos un grupo experimentado, ese lugar parecía haber estado abandonado por mucho más que solo personas. Al entrar a la finca todo parecía en calma, excesivamente en calma. Las luces parpadeaban de manera intermitente y el aire estaba impregnado de un olor rancio, como de algo que había sido olvidado. Comenzamos a registrar las habitaciones.
Las puertas chirriaban de una manera inquietante. Cada vez que entraba en una sala, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si algo o alguien estuviera al acecho en las sombras. En un momento dado, uno de mis compañeros, el sargento Torres, se detuvo en seco. Su mirada se había perdido en un rincón oscuro y cuando lo seguí, vi que había algo en la pared. Era un dibujo. Se trataba de una especie de símbolo, casi como un grabado rústico, pero sin ninguna lógica aparente. Estaba lejos de ser arte, más bien parecía un ritual. Torres murmuró algo sobre una leyenda local que había escuchado, pero yo le pedí que nos concentráramos en la misión. A medida que continuamos comenzamos a escuchar susurros. La primera vez pensé que eran ecos de conversaciones antiguas, quizás de los anteriores inquilinos, pero pronto quedó claro que esas voces parecían dirigirse a nosotros. Hablaban en un idioma que no entendía, en un tono casi suplicante, como si gritara en silencio para ser liberado. La tensión se acumulaba en el aire denso y pesado. Lo que debía haber sido un simple rescate se transformó en una situación sobrenatural. Mientras seguíamos explorando, encontramos finalmente a los rehenes que estaban atados en un sótano. Estaban desorientados y asustados. Fue un momento de alivio, pero ese mismo no duró mucho. Mientras liberábamos a las personas, una risa baja casi burlona rebotó contra las paredes. Era imposible que alguien estuviera allí. Nuestros sentidos se agudizaron y la adrenalina comenzó a fluir nuevamente. Sabíamos que debíamos salir de allí lo más pronto posible. Seguimos las instrucciones de evacuación, aunque la sensación de ser perseguidos era casi física. Al llegar a la salida, la luz de nuestras linternas comenzaron a fallar, como si la misma energía del lugar estuviera absorbiendo la luz. Fue en un último momento, justo cuando creíamos estar a salvo, que un grito desgarrador llenó el aire. Uno de los rehenes, un hombre mayor, se detuvo en seco y comenzó a gritar. Nos miró con sus ojos desorbitados. Decía que no podíamos irnos, que ellos no nos dejarían escapar. Tuvimos que cargarlo ya que simplemente no iba a moverse. El ambiente se tornaba opresivo y el aire era como un peso en nuestro pecho, y empezábamos a sentir una energía extraña alrededor de nosotros. Finalmente logramos salir de la finca, pero la experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Mientras nos alejábamos, una sombra se proyectó en el camino, iluminado por nuestras linternas. No era solo el resultado de la luz, era algo más, algo que se sentía palpable. Aquella misión no solo fue un rescate de vidas, para mí fue un recordatorio de que hay fuerzas que algunas veces es mejor dejar en el olvido. Desde ese día, cada sombra que veo me recuerdo que hay cosas que no se pueden explicar, y algo en mi interior sabe que lo que experimentamos en esa finca nunca se irá del todo. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios,
y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante.
No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos.
con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Era una noche oscura en una zona fría de Chihuahua. Nuestra misión, un operativo de rescate. Parecía rutinario al principio. Habíamos recibido informes de un grupo de civiles que habían sido atrapados tras una serie de desastres naturales y teníamos que actuar rápido. El frío calaba hasta los huesos y la atmósfera estaba cargada, no solo por la altitud, sino por una sensación inquietante que nadie podía explicar. Al llegar al área montamos el campamento en una cueva cercana. Mis compañeros eran los mejores en lo que hacían, hombres curtidos en 1000 batallas, pero aquella noche el silencio era absoluto, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Durante la primera ronda de exploración, uno de los hombres, el sargento Díaz, notó algo raro. No se escuchan ni los pájaros, dijo, con una expresión que no le conocía. Yo me reí de él, creyendo que era solo el estrés de la misión, pero una partícula de duda se instaló en mi mente. La niebla comenzó a descender, cubriendo todo a nuestro alrededor. Se volvió difícil ver más allá de unos pocos pasos. Tomé mi linterna y nos movimos hacia el pueblo, siguiendo el rastro de los últimos sobrevivientes. Al acercarnos, las casas estaban desiertas, ventanas quebradas, puertas desgarradas. El frío era tal que se sentía que me enfriaba todo mi líquido vital en las venas. En una vivienda encontramos signos de vida, una mesa volcada, ropa esparcida, pero no había nadie. El rastro se hacía más extraño, cosas personales, juguetes de infante, un reloj que había parado por lo menos 4 horas atrás. A medida que avanzábamos, el aire parecía volverse más pesado, lo que me hacía sentir que algo nos observaba. Miré a mis compañeros, notando sus miradas asustadas. Nadie hablaba, pero el nerviosismo era palpable. Cuando finalmente encontramos a los civiles, estaban en un estado de shock profundo. Habían visto cosas terribles, pero lo que más interesaba, lo que realmente helaba el líquido vital, eran sus relatos sobre sombras que parecían moverse entre las casas. Seres, no tenían más palabras que susurros fragmentados. Hablaban de gritos, de voces que clamaban por ayuda, pero que al mismo tiempo les advertían que se quedaran quietos, que no miraran hacia atrás. Una noche nos creímos listos para realizar la extracción. Habíamos decidido llevar a los sobrevivientes en un par de grupos, pero antes de salir, sentimos una vibración en el suelo, algo que hacía que incluso mis instintos más agudos se encendieran. Pensamos que era un temblor, pero apenas duró un par de segundos y luego fue el silencio otra vez. En ese mismo instante, uno de los civiles, una mujer de aspecto frágil, comenzó a gritar. No era un grito cualquiera, era un grito que parecía surgir de las entrañas del dolor. «¡Ellos están aquí! ¡No podemos salir!». Su desesperación resonó en la oscura caverna. La situación se volvió caótica. Algunos de mis hombres intentaron calmarla, pero estaba más allá de cualquier control. Y ahí, en ese momento, lo vi. Era solo una sombra al principio, flaca y alargada, pero a medida que se acercó los rasgos parecieron definirse. Un rostro pálido y vacío, con ojos que parecían que solo sabían el dolor y el sufrimiento. Mi corazón se detuvo. Sentí la necesidad de levantar el arma, pero no podía. Era como si estuviera paralizado por la inminente realidad de que no estábamos solos.
No sé cómo explicarlo, pero había algo en el aire. Un frío que no era físico, una presión que parecía tratar de rendirnos. Recogí a la mujer, la llevé fuera, y mis hombres siguieron. Hicimos lo imposible por salir, pero mientras huíamos, miré hacia atrás una última vez y vi que esas sombras ya no eran solo una ilusión, se multiplicaban, moviéndose en un ballet macabro entre las casas, como si se burlaran de nosotros. Finalmente logramos salir a la cueva y regresar al campamento, donde llamamos a la base para pedir evacuación. Nadie creería nuestra historia, pero allí estaban los sobrevivientes. Otra misión que terminó, pero el peso de lo que vimos es algo que al día de hoy nos sigue acompañando y que sé que así será por siempre. El estruendo de las explosiones resonaba en el aire, envolviendo el paisaje en un manto de caos y desolación. Habíamos sido enviados a una región marcada por el conflicto actual, donde el caos había dejado cicatrices profundas en sus habitantes. Nuestra misión era rescatar a un grupo de rehenes que habían sido capturados por un grupo de personas que trabajaban para la maña. Sabíamos que no sería fácil, pero lo que encontramos superó nuestras peores pesadillas. El pueblo donde se encontraban los rehenes estaba en ruinas. Las casas desmoronadas y vacías parecían gritar las historias de las vidas que una vez habitaron allí. Mientras avanzábamos, el silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujido de los escombros que se escuchaban bajo nuestras botas. Era una sensación inquietante, como si el lugar estuviera atrapado en un estado de espera, esperando que algo más sucediera. Recibimos información de que los rehenes estaban en un edificio en el centro del pueblo. Nosotros nos acercamos cuidadosamente, comunicándonos en susurros, conscientes de que el enemigo podía estar a la vuelta de la esquina. Pero a medida que nos acercábamos, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a escuchar murmullos, como si las paredes mismas emitieran lamentos. Era una mezcla de voces, algunas suplicantes, otras enojadas. Intenté ignorarlo. Tal vez era la tensión del momento o la falta de sueño, pero los murmullos se intensificaron, llenando mi cabeza de una cacofonía que me distraía de la misión. Cuando llegamos al edificio, la puerta estaba entreabierta. Entramos con precaución, el sonido de nuestras armas resonando en el aire pesado. La habitación estaba oscura y el aire olía a humedad y descomposición. Al encender nuestras linternas, lo que vimos fue casi insoportable. Los rehenes estaban ahí, visiblemente traumatizados, pero lo más inquietante fue el ambiente que nos rodeaba. Era como si el lugar estuviera impregnado de desesperación y sufrimiento. Mientras los liberábamos, un grito desgarrador resonó en la sala. Miré a mi alrededor confundido. Nadie más parecía haberlo escuchado, y los rehenes estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más cerca. Era una mezcla de dolor y angustia, y cada vez que lo escuchaba, un escalofrío recorría mi espalda. Intenté mantener la calma, enfocándome en nuestra misión, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Finalmente logramos liberar a las personas y comenzamos a evacuar, pero mientras salíamos, yo sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el eco de nuestros pasos que resonaban en la oscuridad. A medida que corríamos hacia la salida, la sensación de ser observados se intensificó. Mis compañeros también parecían inquietos, mirándose unos a otros, con expresiones de confusión y miedo.
Una vez fuera llevamos a los rehenes a un lugar seguro, pero la experiencia en el edificio nos había dejado marcados. Muchos de nosotros no podíamos dormir, atrapados en pesadillas que nos llevaban de regreso a aquel lugar. Las voces seguían resonando en nuestras cabezas y el eco de los gritos se convirtió en un fantasma que nos sigue. Con el tiempo, algunos de mis compañeros comenzaron a hablar sobre lo que habían sentido. Había una sensación compartida de que el lugar estaba más allá de lo físico, como si el sufrimiento de aquellos que habían estado allí antes aún permaneciera atrapado en el tiempo. Yo sé que esto que pasamos no fue una fantasía, es una realidad cruda que se adhiere a nuestras vidas y que nos ha tocado vivirlo en más de una ocasión. Bien dicen que a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están con nosotros de manera física. Mi nombre es Raúl y pertenezco al comando de los murciélagos. Aquel día, el ruido de los motores retumbaba en la carretera, un eco ensordecedor que contrastaba con el silencio tenso en el aire. De repente, un grupo armado apareció de la nada, sus rostros ocultos tras pasamontañas y con sus armas en mano. Mi corazón latía con fuerza mientras ordenaba a mi unidad mantenerse alerta. Los gritos llegaron primero, seguidos del retumbar de disparos que se mezclaban con el olor a pólvora. Mi mente se enfocó. Debíamos movernos rápido. Yo tomé cobertura detrás de un vehículo volcado, la adrenalina fluyendo por mis venas. Todo era un absoluto caos. Compañeros caían, disparos silbaban a mi alrededor. El miedo era latente. Instantáneamente reaccioné apuntando mi arma, enviando ráfagas hacia el enemigo. La tensión era palpable. La vida y la muerte se daban la mano en cada segundo que pasaba. Recuerdos de mi familia me atravesaron la mente y un impulso que reforzaba mi determinación. El enfrentamiento se alargó. Cada disparo era una respuesta a su agresión. Yo escuché a mi sargento gritar órdenes, intentando organizar el fuego cruzado. La realidad es que no había tiempo para pensar. Todo era puro instinto. Uno de esos criminales se desplomó y el grito de su dolor cortó el aire. El sonido del plomo cruzando el espacio, el eco de la lucha, todo era una sinfonía de dolor y resistencia. En un momento de distracción, un compañero cayó a mi lado, su líquido vital manchando el asfalto. El horror de todo eso me envolvió. ¿Cuántos más tendríamos que perder? ¿Cuántos más podríamos soportar con esta alma desgarrada por el caos sin sentido? Pasaron aproximadamente una media hora, cuando la confrontación terminó dejando cuerpos por ambos lados sintiendo el peso de su pérdida. Caminé entre los escombros, la realidad del deber pesando sobre mis hombros. Este era mi mundo ahora, un campo de batalla que nunca elegí, pero que defendía con todo mi ser. El eco de aquel día quedó grabado en mi memoria, un recordatorio de que la vida es frágil y la lucha a menudo es todo lo que tenemos, porque como sabrán, el terror, ese terror, no es para cualquiera. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador.
La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras, y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos,
que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante y el pánico se adueñó de mí. ¿Qué quieren?, preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. Este lugar no es lo que parece, dijo con tono suave. Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. «Tenemos que actuar», susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. «Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán». El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire.
Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. Esto sucedió una noche en la selva de Guatemala. Fue hace unos años, donde mi equipo, parte de las fuerzas especiales, mejor conocida como murciélagos, había sido enviados a una misión de rescate. Un grupo de civiles se encontraba desaparecido y había informes de actividades sospechosas, capturas en contra de su voluntad y tal vez algo más oscuro. Las órdenes eran claras: recuperar a los desaparecidos y neutralizar cualquier amenaza. El helicóptero sobrevoló la zona y la agitación en mi estómago crecía al ver las sombras de la vegetación densa.
Sabíamos que el terreno era engañoso. Algunos de los miembros del equipo habían comentado sobre extrañas desapariciones en ese lugar, pero siempre había sido fácil desechar esos rumores como mitos locales. Sin embargo, la selva tiene formas de recordarte que nunca estás solo. Desembarcamos y nos dividimos en dos grupos para cubrir más terreno. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de ramas y el canto lejano de aves nocturnas. Como líder del equipo, era mi responsabilidad mantener la calma. Avanzamos con sigilo, cada sentido agudizado. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algo. Eran huellas recientes. No eran solo de humanos, también había marcas de algo más. Las horas siguieron. El aire se tornaba denso y pesado. La tensión entre nosotros era palpable. Y, aunque éramos hombres entrenados para enfrentarnos a lo peor, la incertidumbre comenzó a calar hondo. En la distancia, una figura apareció entre los árboles. Un hombre, sucio y harapiento. Al acercarnos, sus ojos mostraron pánico al ver nuestras insignias y uniformes. «Ellos no están solos», murmulló. No pude entender del todo, pero una sensación fría recorrió mi espalda. Él afirmó que había otro grupo, algo que lo acechaba. En su relato, las palabras fluyeron entre sollozos. Algo oscuro había tomado a los desaparecidos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Aceleramos el paso hacia la dirección del sonido. Cuando llegamos, la escena que se desplegó entre nosotros era más de lo que habíamos anticipado. Un campamento improvisado. Vimos una hoguera humeante y figuras danzando alrededor de ella. A medida que nos adentramos, pudimos distinguir más detalles. No eran simples personas. Había una aura macabra, rituales verdaderamente inquietantes. Nos ocultamos tras unos arbustos y observamos. En el centro, una figura encapuchada parecía liderar la ceremonia. Todos llevaban algún tipo de amuleto en el cuello. Apenas podíamos entrever lo que estaban haciendo, pero el aire estaba impregnado de un hedor extraño, una mezcla de humo y algo más putrefacto. Las convicciones racionales de mis compañeros comenzaron a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Fue entonces, en un momento de tensión, que uno de mis hombres, un querido amigo, se adelantó sin pensar. Quizás la adrenalina lo llevó a actuar. Antes de que pudiera detenerlo, una sombra emergió de la oscuridad. Algo salió disparado hacia él. Era una figura delgada, de movimiento escalofriante, que desató el caos. El grito de mi compañero resonó en la selva y nos lanzamos al rescate. Mis piernas corrían más rápidas que nunca. La confusión reinaba a nuestro alrededor. Gritos, disparos. La penumbra se tornó un torrente de fuego y sombras. Nos enfrentamos a esos seres extraños, no solo humanos, sino criaturas que retorcían sus cuerpos en formas imposibles. Junto a los hombres con amuletos, parecían pertenecer a otro mundo. Logramos recuperar a algunos de los desaparecidos, pero no sin bajas. Mi amigo fue herido de gravedad. Cuando finalmente logramos escapar, un sentimiento de incomprensión me invadió. ¿Qué habíamos enfrentado? La experiencia nos dejó marcados de por vida. El terror estaba en nuestras mentes. La imagen de aquellos seres y el susurro del hombre que alertó de lo que se echaba aquel lugar, eso hizo que se convirtiera en una parte de nosotros. Nunca se volvió a hablar de aquella misión. En las sombras de mi mente, sin embargo, quedó grabada aquella pequeña ventana hacia otro mundo, porque créanme, todo eso existe.
La noche envolvió al bosque en una oscuridad casi tangible, cortada solo por la tenue luz de las linternas que llevábamos. Éramos un grupo de fuerzas especiales, conocidos como murciélagos, desplegados para una misión de rescate en una zona montañosa. Esto en una región donde los rumores de desaparecidos se habían vuelto un eco perturbador entre los habitantes del lugar. Lo que debería haber sido una operación de rutina, pronto se tornaría en un infierno del que ninguno de nosotros estaba preparado para escapar. La última señal de vida que habíamos recibido provenía de una pequeña aldea, donde una familia había desaparecido sin dejar rastro. Las historias que circulaban hablaban de luces extrañas, estas en el cielo, y sonidos que parecían provenir de otro mundo. Al principio lo tomamos como leyendas urbanas, diseñadas para asustar a los niños, pero conforme nos adentrábamos en el territorio, la tensión se hacía palpable. El lugar estaba silencioso, un silencio que nos inquietaba. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestras botas y la respiración entrecortada de mis compañeros. Después de horas de patrullaje, encontramos la primera señal: una cabaña en ruinas, con el portón abierto, moviéndose ligeramente con el viento. La atmósfera se tornaba espesa y un frío antinatural comenzó a arraigarse entre nuestros huesos. «Ingresamos en pareja», ordenó el capitán. «Tengan cuidado». Entramos en la cabaña, las linternas atravesando la penumbra, revelando paredes cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado marcar algo en un idioma que no se conocía. Justo en el centro, un viejo asiento de madera desgastada por el tiempo. Mis sentidos estaban al límite. Mis instintos gritaban que algo no estaba bien. El aire olía a moho y un toque de metal. No era solo el ambiente, había una sensación de ser observado. De repente, uno de mis compañeros Morales gritó. Lo encontramos en el suelo palpitante con sus ojos desorbitados. Vi algo en la ventana», dijo, con su voz quebrada. Nadie le creyó. Uno por uno lo desacreditaron. Se trataba de la presión. Ya llevábamos horas en la misión y la tensión comenzaba a pasarnos factura. Pero no podíamos quedarnos ahí. La orden fue avanzar y así lo hicimos. Mientras nos retirábamos, algo cambió. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si fueran seres humanos tenues que se burlaban de nosotros. La noche se tornaba aún más densa. Para ese momento, varios de mis compañeros estaban visiblemente alterados. Empacamos lo que pudimos y nos dirigimos a las colinas cercanas, donde se había visto la última señal de la familia que había desaparecido. A medida que nos acercamos al lugar, comenzamos a escuchar murmullos lejanos, ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran gritos ni llantos, más bien unos lamentos perdidos que resonaban en nuestros corazones. La sensación de ser observados explotó en mi pecho. Finalmente llegamos a un claro. Al centro, una escena desconcertante. Figuras borrosas vagando. Eran como sombras danzantes. Se veían humanas, pero sus caras eran solo formas distorsionadas, casi como si estuvieran hechas de niebla. Nos quedamos inmóviles, hipnotizados y aterrados a la vez. «¿Qué demonios?», alguien murmuró. Nadie respondió. En mi mente cuestionaba si realmente estábamos viendo lo que veíamos, o si era nuestra mente jugando trucos por el estrés acumulado. Sin embargo, no podía negar la terrorífica realidad. Una de las figuras se estaba acercando. En ese momento todo parecía detenerse. Instintivamente saqué mi arma. No dispararía si no era necesario, pero la sensación de amenaza se hacía cada vez más fuerte. Entonces la figura se detuvo.
Lo que parecía ser un rostro en blanco se transformó en la cara de uno de los desaparecidos. Era un infante, con ojos vacíos que suplicaban ayuda. Sin poder controlarlo, un grito se me escapó de los labios. Los murmullos aumentaron. El aire se tornaba denso y la energía en el ambiente se volvía electrizante. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. Las figuras desaparecieron como humo. Mis compañeros estaban congelados, estaban aturdidos y de un momento a otro comenzó el caos. Nos movimos rápidamente, empujando nuestra ansiedad al hacer lo único que nos quedaba, salir de ese lugar. Cuando finalmente llegamos a la base, estábamos traumatizados, con historias que no nos atrevíamos a contar. Las luces del campamento iluminaban la oscuridad que había llenado nuestras almas. Al día de hoy, eso que pasamos fue algo que me sigue impactando, y a la vez me deja un poco triste, pues de la familia ya no supimos nada. El calor del sol golpeaba sobre el asfalto, un manto pesado que hacía que el aire reverberaba como si estuviera vivo. Estábamos en una ruta secundaria del país, un marcador de la realidad que a veces se sentía como un terreno olvidado. El sonido del motor del vehículo resonaba en mis oídos mientras nos dirigíamos a un punto de vigilancia. La camaradería entre mis compañeros era palpable, un hilo de risas y bromas que trataba de alivianar la tensión, pero en mi interior la inquietud no me dejaba en paz. De repente, el sonido metálico de un disparo rompió la atmósfera. El latido de mi corazón se aceleró. El vehículo se detuvo bruscamente y el aire se volvió espeso de tensión. ¡Fuera, fuera, fuera!, gritó mi sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos fuera, con rifles en mano. Miré a mi alrededor y vi la escena. Un grupo de hombres armados se acercaba rápidamente, esto en una camioneta, el brillo de sus armas reflejando la luz. Sabíamos de inmediato que no eran amigos. El aire explotó en una cacofonía de balas y gritos. Instintivamente me agaché, buscando cobertura tras el vehículo. Los disparos resonaban a mi alrededor, y el humo del asfalto ardiente se mezclaba con el polvo que levantaban mis compañeros al correr. Sentí el aliento de la muerte en la nuca, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida en esos instantes. No había tiempo para el miedo, solo la adrenalina y el entrenamiento. ¡A la izquierda! ¡Cubran el flanco!, rugió mi sargento. Yo apunté hacia la camioneta en movimiento, y antes de que pudiera pensar dos veces, apreté el gatillo. Balas salieron del cañón como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía dudar. La camioneta pareció tambalear, y uno de los hombres se desplomó dentro de ella, pero no se detuvieron. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido ensordecedor de la balacera. Pude ver a un soldado caer, un impacto letal. Su grito de dolor apenas se escuchó sobre el caos. El mundo se volvió difuso a mi alrededor, y cada segundo parecía una eternidad. Avancé con el corazón a mil, buscando una posición más ventajosa. La estrategia se desdibujaba, el caos reinaba. Disparar, avanzar, cubrir, era un ciclo interminable. En un instante sentí una ráfaga de dolor en mi brazo. Caí de rodillas. El rifle se deslizó de mis manos. El líquido vital manaba caliente y espeso. Miré hacia atrás. Mis compañeros seguían luchando, pero la imagen del líquido vital y el horror despertaron algo primitivo dentro de mí. No podía dejar que esto acabara así. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté apoyándome en un árbol cercano. Concentré mi mirada en el grupo de hombres, más cerca, más descarados. Sabía que debíamos mantenernos unidos. Cada vida contaba. Volví a levantar mi arma.
¡Fuego de cobertura!, grité con todas mis fuerzas. Mi voz era un ancla en medio del torbellino. Mientras disparaba miré a mis compañeros a los lados, cada uno luchando con sus propios demonios. Algunos en línea de fuego, otros gritando por ayuda. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el líquido vital que ahora cubría mi brazo. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. Finalmente lo vi, un hombre con mirada fría que se acercaba. Era el líder del grupo. Su arma era más que un simple objeto. Era un símbolo de todo lo que representaba el terror y el caos en ese lugar desolado. Cerré los ojos un segundo y apreté el gatillo con decisión. El eco fue ensordecedor y, con un retumbo, el hombre cayó al suelo. En ese momento una especie de calma me invadió. Nuestras fuerzas llegaron justo a tiempo para reforzar nuestra posición. El grupo criminal comenzaba a desbandarse. Habíamos resistido, pero a un alto precio. Miré a mi alrededor y la escena era admirable y devastadora. El olor a pólvora aún estaba en el aire, junto a un silencio que seguía resonando en mis oídos. Yo caí de rodillas. La adrenalina se disipó y el dolor regresó con fuerza. Mis compañeros estaban allí. Algunos habían caído y otros estaban heridos, pero habíamos sobrevivido. El campo de batalla era un desierto de sombras y realidades crudas. Esto que ha sucedido, para mí es un recordatorio de que el combate no solo es físico. Es un juego psicológico donde nadie sale realmente victorioso y donde el terror definitivamente se respira en el aire. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar la tensión era palpable. Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la tensión, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo,
El susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros. Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino, y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire, y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos, un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia.
La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña.
Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «Nos han visto», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche,
y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató, y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Historias de terror de la internet.